Es una mañana de febrero. El frío todavía corta el aire cuando las puertas de la iglesia se abren. Dentro, velas encendidas. El olor a incienso mezclado con algo diferente. Un olor seco, terroso, casi de fogata apagada. Las personas entran en silencio, sin la prisa de un domingo común. Algo aquí es más antiguo, más pesado. En el altar, un pequeño recipiente de cerámica. Dentro de él, cenizas. Cenizas grises, finas como el polvo, que fueron hojas verdes hace menos de un año. Ramos bendecidos, guardados, quemados, transformados en eso. La fila comienza a formarse. Hombres, mujeres, niños, ancianos, uno a uno se aproximan. El sacerdote sumerge el pulgar en esas cenizas y traza una cruz en la frente de cada persona. Y dice en voz baja una de las dos frases que la Iglesia conserva hace siglos: recuerda que eres polvo y al polvo volverás. O convertíos y creed en el Evangelio. Una cruz de cenizas, en la frente, visible para el mundo. Tú ya has hecho esto, o has visto a alguien hacerlo. Tal vez toda tu vida, cada año, sin haberte detenido nunca a preguntar: ¿de dónde vino este gesto? ¿Quién inventó esto? ¿Por qué cenizas? ¿Por qué una cruz? ¿Por qué exactamente este miércoles? La mayoría de las personas sale de misa con esa marca en la frente y se va a trabajar, a tomar café, a tomar el transporte, a hacer sus compras, con el polvo en la frente y la sensación de haber cumplido algo, pero no sabe lo que realmente está cargando. Lo que está guardado en esas cenizas es una historia de 2000 años, una historia de hombres y mujeres que se quedaron fuera de las puertas de las iglesias por 40 días enteros, vestidos con telas ásperas, excluidos de su propia familia. Es la historia de un papa que organizó el tiempo de la iglesia mientras Roma se desmoronaba a su alrededor. Es la historia de un mismo hombre que en menos de 4 años ordenó la mayor guerra santa que el mundo jamás ha visto, y también hizo que aquel gesto de las cenizas fuera obligatorio para todos los cristianos de la tierra. Es la historia de un rey que bajó del trono y se sentó sobre cenizas en medio de la plaza pública. Es la historia de un apóstata que atravesó la ciudad cubierto de polvo y tela de saco para llegar ante el Papa y pedir perdón de rodillas. Y es también la historia de un gesto espontáneo, nacido no de una orden papal, sino de la compasión de los fieles comunes que un día decidieron: si mis hermanos están cubiertos de cenizas, yo también me cubriré. Aquella cruz en tu frente no es un adorno devocional. Es el residuo visible de uno de los gestos más antiguos de la humanidad. Anterior al propio cristianismo, anterior al judaísmo organizado, tan antiguo como el primer ser humano que miró el humo de un fuego extinguido y entendió que estaba hecho de la misma cosa. Prepárate, porque la historia del miércoles de ceniza comienza mucho antes de Cristo. Comienza cuando el mundo aún era joven y los hombres ya sabían que eran polvo. Mucho antes de cualquier papa, mucho antes de cualquier misa, mucho antes de cualquier cuaresma. Los seres humanos ya se cubrían de cenizas. No era un ritual cristiano. Era algo más profundo que cualquier religión específica. Era el lenguaje del cuerpo humano ante Dios. En todo el Antiguo Oriente, cubrirse de cenizas y vestir telas groseras era la forma universal de decir: me equivoqué, sé que soy frágil, me someto. Era un lenguaje que todo el mundo entendía, desde Jerusalén hasta Persia, desde Egipto hasta Mesopotamia. Y las Escrituras guardan este gesto en páginas que pasarán más de 2000 años después. Piensa en Job, un hombre justo que perdió todo: sus hijos, sus riquezas, su salud. Y al final del libro, después de todo lo que pasó, después de cuestionar a Dios, después de oír la voz que viene de en medio del torbellino, Job dice simplemente: me arrepiento y hago penitencia en el polvo y la ceniza. Job 42, versículo 6, una de las frases más antiguas de la humanidad sobre lo que significa ser humano ante el infinito. Piensa en Daniel. Alrededor del año 550 a.C., al profetizar que Jerusalén sería tomada por Babilonia, el profeta escribe: me volví al Señor Dios para dirigirle una oración de súplica, ayunando e imponiéndome el cilicio y la ceniza. Daniel no estaba siendo castigado. Él eligió las cenizas como lenguaje de súplica,
Piensa en Mardoqueo. Cuando el decreto del rey Asuero de Persia condenó a todos los judíos del imperio a la muerte, Mardoqueo vistió tela de saco y se cubrió de cenizas. No porque alguien lo ordenara, pero porque su cuerpo necesitaba expresar lo que las palabras no lograban alcanzar. Y entonces piensa en la escena más poderosa de todas. El libro de Jonás. Un profeta reacio llega a la ciudad de Nínive, una ciudad pagana enemiga de Israel, y proclama: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y la ciudad entera creyó. Los habitantes proclamaron un ayuno, se vistieron de saco. Y el rey de Nínive, el hombre más poderoso de aquel mundo, se levantó de su trono. Se quitó sus vestiduras reales y se sentó sobre cenizas en medio de la plaza. Un rey sentado en el suelo sobre cenizas. Este gesto llegó al Evangelio de Mateo, cuando Jesús, hablando sobre el arrepentimiento, dijo que hasta los habitantes de Tiro y Sidón, ciudades paganas, se habrían arrepentido bajo el cilicio y las cenizas si hubieran visto las señales que los habitantes de Corosaín y Betsaida vieron e ignoraron. Jesús no estaba inventando una metáfora. Estaba hablando un lenguaje que todos a su alrededor conocían hace siglos. Cenizas, Siún, humildad ante Dios. Cenizas, reconocimiento de la propia mortalidad. Cenizas, hace el gesto del cuerpo cuando el corazón no tiene más palabras. Esta era la herencia que la Iglesia recibió. No inventó nada. Recibió algo mucho más viejo que ella misma y decidió guardarlo. Pero lo que los primeros cristianos hicieron con este gesto fue algo que la mayoría de los fieles de hoy jamás imagina. Imagina que viviste en el siglo III después de Cristo. Eres cristiano. Has cometido un pecado grave. Tal vez hayas apostatado bajo persecución, negado la fe para salvar tu propia vida. Tal vez hayas cometido adulterio. Tal vez hayas matado a alguien. Quieres reconciliarte con Dios, con la Iglesia. Quieres el perdón. Pero la penitencia de la Iglesia primitiva no es lo que conoces hoy. No es entrar al confesionario, recibir una penitencia, rezar 3 Avemarías y salir absuelto. La penitencia de los primeros siglos era una de las experiencias más radicales que un ser humano podía vivir. Y ella ocurría una única vez en la vida, una única vez. Tertuliano, el gran teólogo del siglo II, escribió sobre esto con toda claridad. El penitente debería vivir sin alegría, vestido con una tela de saco ruda y cubierto de cenizas. No por un día, por meses, a veces por años. La duración era determinada por el obispo de acuerdo con la gravedad del pecado. En el siglo IV los penitentes estaban divididos en 4 clases. Había los llorantes, en griego suklaiontes, que no podían ni entrar en la iglesia. Se quedaban fuera de las puertas, muchas veces cubiertos con telas ásperas y cenizas, acostados o de pie, implorando a los que entraban que rezaran por ellos. Cuando un obispo pasaba, se arrojaban al suelo, lloraban, pedían intercesión. Había los oyentes que podían entrar en el vestíbulo de la iglesia y oír las lecturas, pero debían salir antes de la Eucaristía. Había los postrados, que permanecían de rodillas en la parte inferior de la nave, recibiendo la imposición de las manos del obispo antes de ser despedidos. Y había los consistentes, los que ya estaban cerca de ser reintegrados, presentes durante toda la liturgia, pero aún con la prohibición de comulgar. Eusebio de Cesarea, el primer gran historiador de la Iglesia, registró un caso que ha sobrevivido hasta hoy. Un hombre llamado Natalis se había dejado seducir por una herejía y había abandonado la fe. Después, arrepentido, fue a buscar el perdón del Papa Seferino. Pero no llegó simplemente como una visita. Llegó vestido de saco, cubierto de cenizas, llorando, se arrojó a los pies del Papa en público. Y Seferino, tras observar su contrición genuina, lo acogió de vuelta. ¿Conoces a alguien hoy que esté pasando por una crisis de fe, luchando por volver a la iglesia después de un periodo lejos? Este sistema riguroso tenía una lógica profunda. El pecado grave, especialmente después del bautismo recibido generalmente por adultos, era visto como una herida que penetraba en toda la persona y que exigía un proceso largo y visible de curación. La comunidad entera acompañaba, la comunidad entera rezaba,
y la reconciliación, cuando llegaba, era un evento que toda la Iglesia celebra, y el momento de esa reconciliación siempre fue el mismo, desde el siglo V, la mañana del Jueves Santo. Después de toda una cuaresma de exclusión, de saco y cenizas, el penitente volvía y era recibido de vuelta. Pero antes de eso estaba el día de entrada, el primer día de la cuaresma, el día en que el penitente se presentaba, recibía las cenizas y era enviado fuera. Ese día se convertiría en algo que el mundo entero conoce hoy. Pero la historia aún tiene muchas capas. Era una mañana de inicio de primavera en Roma, o en Cartago, o en Antioquía, en cualquier ciudad donde hubiera una comunidad cristiana organizada en los primeros siglos. Los penitentes llegaban antes del amanecer, vestidos con sayal, tela áspera sin forma que irritaba la piel, descalzos en algunos casos, a veces acompañados solo por la sombra de su vergüenza. Se presentaban ante el obispo o ante los sacerdotes designados para aquel ministerio en las basílicas mayores. Después de confesar sus pecados en privado, los graves, los públicos, aquellos que toda la comunidad ya conocía, cada penitente recibía las cenizas sobre la cabeza. Y entonces ocurría algo que ningún fiel común experimentaba. Eran llevados hasta la puerta de la iglesia, y la puerta se cerraba tras ellos. Por 40 días enteros no podían participar en las celebraciones. No podían sentarse a la mesa con la familia en algunas prácticas. No podían ejercer sus funciones públicas en determinados periodos. Eran simbólicamente lo que Adán y Eva fueron cuando fueron expulsados del paraíso, seres humanos que necesitaban hacer el largo camino de vuelta. La palabra latina para este proceso era penitere, el pedido de penitencia, y suscipere poenitentiam, recibir la penitencia. No era un castigo, era medicina. El obispo no estaba condenando, estaba prescribiendo una cura larga, difícil, pero real. Y entonces llegaba el Jueves Santo. Aquella mañana las puertas se abrían de nuevo. El obispo se posicionaba en la entrada de la iglesia. Los penitentes que habían cumplido los 40 días llegaban. El obispo imponía las manos sobre cada uno, decía la oración de reconciliación y eran admitidos de vuelta a la comunidad. Aquella noche podían comulgar en la vigilia pascual por primera vez tras meses, a veces tras años. Era un renacimiento público, visceral, real. Pero había un detalle que lo cambiaría todo con el tiempo. Este sacramento era concedido una única vez. Si pecabas gravemente de nuevo después de ser reconciliado, había misericordia. Siempre la había, pero la ceremonia pública no se repetía. Esto hizo que muchos fieles simplemente pospusieran la penitencia para el leito de muerte, con miedo de no poder cumplirla adecuadamente en vida. En el periodo medieval, alrededor del siglo VIII, surgió una práctica que revela cuánto este rito estaba integrado en la conciencia de la muerte. Las personas que estaban por morir eran acostadas en el suelo sobre tela de saco cubierta de cenizas. El sacerdote rociaba al moribundo con agua bendita y preguntaba en voz alta: ¿estás de acuerdo con el saco y las cenizas como testimonio de tu penitencia ante el Señor en el día del juicio? Y el moribundo respondía: sí, estoy de acuerdo. El último gesto de una vida, cenizas, saco, testimonio. Este sistema se fue transformando lentamente. La penitencia privada, confesión personal con el sacerdote sin exposición pública, fue ganando espacio. Las penitencias públicas fueron disminuyendo, pero las cenizas permanecieron. Y entonces llegó un hombre que organizaría todo esto de una forma que duraría 14 siglos. Roma, año 590 después de Cristo. La ciudad que un día gobernó el mundo está irreconocible. Los acueductos están obstruidos. Las calles que conocieron legiones romanas ahora conocen grupos de refugiados y el olor a pestilencia. Los lombardos, pueblo bárbaro del norte, están a las puertas. La población tiene miedo y la iglesia lleva meses sin un liderazgo estable. Un monje es arrancado del monasterio que él mismo fundó y arrojado al cargo que más temía: papa. Su nombre es Gregorio. Hijo de una familia noble romana, había llegado a ser prefecto de Roma, el cargo más alto de la administración civil, antes de abandonar todo, transformar su casa en monasterio y abrazar la vida contemplativa.
Decía que los años en el monasterio fueron los más felices de mi vida. Y ahora, a los 50 años, enfermo, sufriendo de gota y problemas digestivos crónicos, era el líder de una iglesia en medio del caos. Gregorio gobernaría la iglesia durante 14 años, del 590 al 604, y dejaría una marca tan profunda que la historia lo llamaría el Grande, Magno. Solo 2 papas en 2000 años recibieron ese título. Entre sus obras estaba algo que parece menor ante las guerras y las crisis políticas, pero que tocaba la vida de cada cristiano: la reorganización del tiempo litúrgico. Gregorio organizó las celebraciones, las oraciones, los cantos. El llamado canto gregoriano lleva su nombre no porque él lo inventara, sino porque él lo codificó y difundió. Y fue él quien hizo definitivo el inicio de la Cuaresma en miércoles. El problema matemático era simple. La iglesia quería 40 días de ayuno, en memoria de los 40 días de Cristo en el desierto. Pero los domingos no eran días penitenciales. Eran siempre días de resurrección, de alegría, no de luto. Entonces, si la Cuaresma comenzara un domingo, los domingos no contarían, y el total de días de ayuno quedaría en 36. Para llegar a 40, era necesario comenzar antes, el miércoles anterior al primer domingo de Cuaresma. Gregorio llamó a este día Capite Iuni, la cabeza del ayuno, el primer día, el inicio de todo. Él organizaba las procesiones penitenciales en Roma personalmente. La tradición relata que había una procesión que partía de la Basílica de Santa Anastasia, donde el Papa pasaba la noche anterior en oración y llegaba a la Basílica de Santa Sabina, donde se celebraba la misa, en silencio, con salmos penitenciales siendo entonados mientras la ciudad aún dormía. Era el miércoles, era el inicio, y las cenizas, que ya existían en los gestos de los penitentes desde hacía siglos, estaban allí, guardadas en el Sacramentario Gregoriano, el libro litúrgico que Gregorio compiló y que se convirtió en la columna vertebral del misal romano. Gregorio murió en el 604. Dejó una iglesia más organizada, un calendario más preciso y un día que ya existía, pero que aún no era para todos. Esto cambiaría, pero no por decreto, por amor. Piensa en una comunidad cristiana del siglo IX, una ciudad medieval europea, una mañana de inicio de Cuaresma. Dentro de la iglesia, los fieles comunes se arrodillan, rezan, reciben la bendición. Fuera los penitentes, cubiertos de sayal, con cenizas en la cabeza, cabizbajos, excluidos. A veces eran vecinos, a veces eran familiares, a veces eran personas que todo el mundo conocía y que todo el mundo sabía lo que habían hecho para merecer estar allí fuera. Y entonces ocurrió algo que ningún papa ordenó, ningún concilio decretó, ningún teólogo prescribió. Algunos fieles comunes, al salir de la iglesia aquel día, miraron a los penitentes de afuera y decidieron por cuenta propia: si mis hermanos están cubiertos de cenizas, yo también quiero cubrirme. No porque esté obligado, porque somos lo mismo, porque yo también soy pecador, porque no existe una frontera nítida entre lo que está dentro y lo que está fuera. Fue un gesto de solidaridad espontánea, un gesto que creció a lo largo de los siglos VIII y IX de forma orgánica, no organizada. Fieles que se hacían la señal de la cruz con cenizas tras la celebración, que pedían al sacerdote que también les impusiera el polvo, que volvían a casa con esa marca en la frente no como signo de vergüenza pública, sino como signo de pertenencia humana. Todos somos polvo, todos somos frágiles, todos somos penitentes. Alrededor del año 1000, el predicador anglosajón Elfrico de Eynsham predicó lo siguiente: leemos en los libros, tanto en la ley antigua como en la nueva, que los hombres que se arrepintieron de sus pecados se cubrieron de cenizas y vistieron sus cuerpos con tela de saco. Hagamos ahora este poco al inicio de nuestra Cuaresma, esparciendo cenizas sobre nuestras cabezas, para significar que debemos arrepentirnos de nuestros pecados durante el ayuno cuaresmal. Ese poco, ese gesto sencillo, que 2000 años antes ya era realizado por un rey de Nínive en medio de una plaza. Hay un detalle histórico que casi nadie sabe.
La forma en que se imponían las cenizas era diferente para hombres y mujeres. Para los hombres, las cenizas se esparcían sobre toda la cabeza, abundantemente, de forma visible. Para las mujeres, debido al velo que cubría su cabello, el sacerdote trazaba solo una cruz sobre la frente. Dos gestos, un solo significado. ¿Cuántos hoy pasan por algún momento de fragilidad, una enfermedad, una pérdida, una decisión difícil, y necesitan una señal visible para comenzar de nuevo? La señal existía. Estaba creciendo. Se estaba convirtiendo en lo que la Iglesia siempre supo que sería. Pero faltaba alguien que mirara todo eso, aquel gesto extendido por monasterios, iglesias, ciudades, aldeas, y dijera, a partir de ahora es para todos, en todo lugar, para siempre. Ese hombre llegaría en el 1091 y traería consigo el peso de un mundo en llamas. Noviembre de 1095. Clermont, Francia. Una multitud se reúne al aire libre porque ninguna catedral alberga a tantas personas. Un papa de 70 años sube al púlpito improvisado en el centro de la plaza y pronuncia un discurso que cambiará la historia del mundo. Dios lo quiere. Deus vult. El Papa Urbano II está convocando la primera cruzada. En menos de 4 años, cientos de miles de cristianos marcharán hacia Tierra Santa. Jerusalén caerá en manos de los cruzados en el 1099. Urbano moriría semanas después antes de conocer la victoria. Pero 4 años antes de aquel discurso en Clermont, en el 1091, Urbano estaba en Benevento, al sur de Italia, y allí, en un sínodo que reunió a obispos de toda la Iglesia latina, tomó una decisión aparentemente menor, pero de alcance inmenso. La imposición de las cenizas el miércoles de inicio de la Cuaresma sería obligatoria para todos los cristianos. Clérigos y laicos, hombres y mujeres, ricos y pobres, emperadores y siervos, el mismo hombre, el mismo año, el sínodo de Benevento en el 1091, el concilio de Clermont en el 1095, las cenizas para todos y la cruzada a Jerusalén. Dos gestos que parecen no tener nada en común, pero que nacieron de la misma percepción. El ser humano está hecho de polvo, y ese polvo tiene un destino eterno. Urbano II no era un papa guerrero por naturaleza. Era un monje cluniacense, formado en la tradición de oración y conversión interior de Cluny, el mayor monasterio de Europa. Había sido prior de Cluny antes de ser nombrado cardenal por Gregorio VII. Entendía profundamente el valor de la penitencia, de la conversión, del camino interior. Cuando hizo universales las cenizas en Benevento, estaba completando una jornada de casi 8 siglos, desde las cenizas de los penitentes públicos excluidos de las iglesias, pasando por el gesto espontáneo de solidaridad de los fieles medievales, hasta llegar al rito formal, obligatorio, universal, que toda la Iglesia latina pasaría a celebrar cada año. Las cenizas se esparcían sobre las cabezas de los hombres. Una cruz se trazaba sobre las frentes de las mujeres. Obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, todos recibirían el mismo gesto. Todos oirían la misma frase: recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Pero había aún un detalle que la mayoría no conoce. Las cenizas que toda la Iglesia usaría a partir de entonces no serían unas cenizas cualquiera. Tendrían un origen específico, un origen que hacía que el ciclo litúrgico se cerrara sobre sí mismo, de una manera que parece casi demasiado poética para ser accidental. Y también estaba el nombre, porque el rito existía hacía siglos, pero el nombre miércoles de ceniza aún no existía. Llegaría 4 siglos más tarde, de una forma que revela cómo la Iglesia nombra sus misterios con la calma de quien tiene la eternidad por delante. Las cenizas que recibes en la frente no son cenizas de cualquier cosa quemada. Son los ramos del Domingo de Ramos del año anterior. Piensa en ello. El domingo en que la Iglesia celebra la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando la multitud extendía ramos de palmera ante él, gritando hosanas, la Iglesia bendice los ramos, ramos verdes, ramos que las personas llevan a casa, que adornan la puerta, que se quedan tras el cuadro del santo en el pasillo. Al final del Domingo de Ramos, algunos de esos ramos se guardan, conservados durante todo el año. Y entonces, antes del próximo miércoles de ceniza, se queman.
La tradición añade agua bendita e incienso a las cenizas resultantes. Lo que fue triunfo ayer se convierte en polvo mañana. Lo que fue símbolo de gloria se vuelve símbolo de mortalidad. Los ramos que saludaron al rey se convierten en las cenizas que recuerdan al rey y al siervo, que son lo mismo. El ciclo litúrgico no termina, se dobla sobre sí mismo. También estaban las dos fórmulas, y no son intercambiables por accidente. Son dos invitaciones radicalmente diferentes. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Es la frase del Génesis, del momento en que Dios habla a Adán después de la caída. Es la frase de la verdad humana desnuda. Eres mortal. Eso es un hecho, no escaparás. Convertíos y creed en el Evangelio es la frase de apertura del ministerio de Jesús en Marcos. Es la frase de la posibilidad. Puedes cambiar. La muerte no es la última palabra. La conversión siempre es posible. Una frase para la humildad, una frase para la esperanza. El sacerdote elige cuál usar. A veces usa las dos a lo largo de la celebración. Y el nombre miércoles de ceniza, Feria Quarta Cinerum en latín, solo aparece en los libros litúrgicos en el siglo XV, específicamente en el misal impreso de 1474, el primer misal romano impreso con tipos móviles, aprovechando la nueva tecnología de Gutenberg. Antes de eso, el día tenía otros nombres en latín. Capite Ieiuni, la cabeza del ayuno, como Gregorio lo había llamado. 500 años de historia pasaron antes de que el día recibiera el nombre que lleva hasta hoy. Hay aún un detalle que el Concilio Vaticano II cambió en 1962. La posición de la imposición de las cenizas en la misa fue transferida para después de la liturgia de la palabra, no al inicio. La Iglesia no quería que el gesto fuera el primer contacto con lo sagrado aquel día. Quería que las personas oyeran la palabra primero, que entendieran el contexto, y entonces recibieran las cenizas con plena conciencia de lo que estaban haciendo. Todo eso, los ramos quemados, las dos fórmulas, el nombre que vino siglos después, la posición en la misa, está dentro de aquel polvo grisáceo en el recipiente de cerámica sobre el altar. Pero la historia no termina con Benevento. Termina, o mejor continúa, en cualquier iglesia del mundo, en cualquier miércoles de febrero o marzo, cuando las puertas se abren y las filas se forman. Desde el Sínodo de Benevento del 1091 hasta hoy, el miércoles de ceniza ha atravesado más de 900 años de historia. Atravesó las cruzadas y la reconquista. Atravesó la peste negra, que mató a un tercio de Europa en el siglo XIV. Atravesó la reforma protestante del siglo XVI, que eliminó el rito en gran parte del cristianismo occidental, pero no en la Iglesia católica. Atravesó las revoluciones del siglo XVIII, que intentaron desacralizar el tiempo y el calendario. Atravesó dos guerras mundiales. Durante siglos, el impacto social del día fue profundo y visible. Ciudades enteras cambiaban de ritmo. Las tabernas cerraban temprano la noche anterior. Las fiestas cesaban. El carnaval, cuya propia etimología remite al latín carnem levare, quitar la carne, despedida de los placeres carnales antes de la Cuaresma, era el último festejo antes del silencio, y a la mañana siguiente las cenizas. La palabra Cuaresma viene del latín quadragésima, la 40ª parte, 40 días. El mismo número de los años de Israel en el desierto, el mismo número de los días de ayuno de Elías, caminando hasta el monte de Dios, el mismo número de los días de Cristo en el desierto antes de iniciar su vida pública. El número no es decorativo, es simbólico en el sentido más profundo. Es el tiempo de la travesía, de la purificación, de la preparación para algo que aún no ha llegado. El Concilio Vaticano II, concluido en 1965, revisó la forma en que se viviría la Cuaresma. Suavizó las reglas externas de ayuno y abstinencia, que antes eran más extensas, pero reafirmó el núcleo: conversión, oración, caridad, y preservó el miércoles de ceniza intacto, con sus cenizas, sus fórmulas milenarias, su lugar singular en el calendario como la puerta de entrada al tiempo más sagrado del año cristiano. Hoy, el miércoles de ceniza, es uno de los dos únicos días del año en que el ayuno es prescrito por la disciplina de la Iglesia.
El otro es el Viernes Santo. Son los 2 días que forman las anclas de la Semana Santa, los 2 extremos de la cadena que va desde la muerte de Jesús hasta la resurrección. Miles de millones de cristianos a lo largo de casi 1000 años desde Benevento entraron en aquellas filas. Reyes y mendigos, santos y pecadores, emperadores que un día gobernarían el mundo y niños que aún no sabían escribir su propio nombre, todos recibiendo la misma marca, todos oyendo la misma frase, todos cargando por un día entero esa cruz de polvo en la frente, como un testimonio visible ante el mundo. Y cada vez que un sacerdote sumerge el pulgar en las cenizas y traza esa cruz, está repitiendo un gesto que tiene raíces en los patios de los penitentes del siglo IV, en las palabras de Tertuliano en el siglo II, en los libros de Job, Daniel y Jonás. Y antes de todo eso, en el gesto instintivo del ser humano que mira el fuego extinguido y entiende, sin necesidad de palabras, lo que es polvo, y destinado a algo más allá del polvo. Comenzaste esta historia escuchando el ruido de una iglesia que se abre temprano por la mañana, el olor a incienso y cenizas, una fila, una cruz trazada en la frente con el pulgar de un sacerdote. Ahora sabes lo que estabas cargando. Aquellas cenizas son los ramos que un día fueron alzados en triunfo. Lo que fue gloria se convirtió en polvo, para que el polvo se convirtiera en memoria, y la memoria se convirtiera en esperanza. En aquel polvo está Job, que perdió todo y se sentó en las cenizas y aún así no perdió la fe. Está Daniel, que profetizó el cautiverio y se postró en la ceniza para suplicar. Está el rey de Nínive, que bajó del trono y se sentó en el suelo. Está Natalis, el apóstata cubierto de saco que se arrojó a los pies del Papa Seferino y fue acogido de vuelta. Que están los llorantes del siglo IV, aquellos que se quedaban fuera de las puertas de las iglesias, en el frío de la madrugada, esperando que alguien que entrara a rezar se acordara de ellos. Están los fieles anónimos del siglo IX, que miraron a los penitentes y decidieron sin que nadie lo ordenara: yo también quiero cubrirme, porque somos lo mismo. Está Gregorio, enfermo y exhausto, organizando una procesión al amanecer en Roma mientras la ciudad temblaba de miedo ante los lombardos. Está Urbano II, el monje de Cluny que se convirtió en papa y que antes de lanzar la mayor guerra del mundo, se sentó en un sínodo en Benevento y dijo: las cenizas son para todos, sin excepción. 935 años han pasado desde aquel sínodo y la fila continúa. Lo que este rito atravesó para llegar hasta ti: imperios que se derrumbaron, guerras que reescribieron mapas, reformas que dividieron la cristiandad, revoluciones que intentaron borrar lo sagrado. Es simplemente demasiado para ser accidental. Hay algo en ese gesto que el ser humano reconoce como verdadero incluso antes de entenderlo con la razón. Somos polvo, y lo sabemos, y necesitamos que se nos recuerde eso, una vez al año, de forma concreta, visible, física, con la marca del polvo en la propia frente. No es mórbido, es liberador, porque solo quien sabe que es polvo puede estar verdaderamente agradecido por la mañana en que despierta. Solo quien acepta que es finito puede vivir sin desperdiciar el tiempo que tiene. Solo quien reconoce que no es eterno por cuenta propia puede recibir la eternidad como un don. Cuando salgas de esta historia y el próximo miércoles de ceniza llegue, y llega cada año inevitable como el invierno, y el sacerdote trace esa cruz en tu frente, sabrás lo que estás recibiendo. 2000 años de humanidad. El mismo lenguaje que un rey de Nínive usó antes de Cristo, la misma marca que los penitentes medievales cargaban en las calles, el mismo gesto que Gregorio organizó en una madrugada romana. Una cruz de cenizas en tu frente. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Pero también, y esto es lo que la fila sigue diciendo año tras año, siglo tras siglo: convertíos y creed en el Evangelio, porque el polvo tiene un destino.